No, es que me empiece a repasar la nostalgia en ese tono, maestro. Y hay más. Ya. Yo le platico que a mí me tocó de testigo. ¡Qué con mi papá. barbaridad, Sí, hombre! pues sí. Amigos, buenas noches. Estábamos hablando de la nostalgia del cine mexicano. Exactamente. Antes de arrancar la producción. Y con gran nostalgia. Y con gran nostalgia, sí. Buenas noches, Raúl Quintanilla, Pepe Hola, Newman, maestro. buenas Carlos, noches. mi Raúl, ¿cómo Mi estás? querido doctor. Querido ¿Qué público, pasó? espero que hayan tenido un fin de semana muy agradable. Y hoy la conversación que tenemos, porque no ha habido así muchas noticias, hay una noticia que yo creo que es muy trascendente para ver qué va a pasar en México después de la elección de ayer en Venezuela, en que el señor Maduro perdió por una madriza impresionante de 2-1, no pudo hacer fraude, y Kirchner perdió en Argentina, también bastante cómodo, ganando Macri. ¿Qué significa, primero para Venezuela? Porque Maduro todavía está hasta el 19 como presidente. Sí, claro. ¿Qué significaría para Venezuela? Y me gustaría que hagamos tiempo para saber qué significa para la izquierda moderna mexicana. Mire, maestro, yo quisiera... Usted que tiene mujer Sí, venezolana y exactamente. familia. Y ayer hasta las 12:30 de la noche esperando los resultados, porque lo que sí sentían ellos es que era imposible de sostener el voto, porque las encuestas eran 60 contra 30, porque el malestar social verdaderamente y la tensión social era verdaderamente brutal. Y creo que fue imposible tratar de ni siquiera intentar el fraude. Era imposible por la dimensión de las cosas. Creo que esto es un golpe muy duro, no para Maduro, es para un golpe muy duro para Diosdado Cabello, que es el presidente de la Cámara, que yo creo que es el gran rival de Maduro. Sí. ¿Sí? El que tiene verdaderamente más, dicen que mucho más fuerza que el mismo Maduro. Creo que lo que van a organizarse Maduro y su grupo de personas, porque el triunfo de ayer no significa que hoy esté todo bien. No, nada. Faltan muchas cosas. Si la oposición, que ayer dio un primer paso muy valioso, ¿sí?, se pone a pelear políticamente, será algo tirado a la basura. Lo que hay que hacer es reconstruir la economía. O sea, había problema de pobreza de un 78%, una inflación de 240%, una falta de cohesión social, hay desabasto. Llegaron a ese punto donde las izquierdas latinoamericanas ya no se sostienen con un solo hombre, sino que al fin de cuentas necesitan otra visión del mundo. Y para dejarle la palabra al doctor Newman, creo que es una vuelta de tuerca donde las izquierdas latinoamericanas a la usanza vieja están empezando a desaparecer para darle paso a un sentido moderno y distinto. Y si llega una izquierda moderna y distinta, o sea, más en el sentido de la socialdemocracia que la figura autoritaria y el gran líder que a base de niveles becarios y de apoyos sociales dice que se mantienen, y eso lo que hacen es provocar una crisis económica y social terrible. Yo me acuerdo cuando nos preguntábamos aquí qué va a pasar en Venezuela, ¿no?, ante una situación crecientemente tensa. Ajá. Y cuestionábamos por qué los gobiernos latinoamericanos, en su mayoría, ejemplo México, no tienen un pronunciamiento, por qué la OEA no tiene un pronunciamiento, y nos preguntamos qué va a pasar. Bueno, pues las cosas acaban pasando, ¿no? Ya pasó. Yo creo que el primer comentario es que la oposición logró articularse, lo que no era fácil, ¿no? Les tomó mucho tiempo articular este frente común, ¿no? En ese sentido yo creo que hay ahí una 17 cosa que años, subrayar, ¿no? Por primera vez la oposición se agrupa, eso es un hecho importante. Ahora, el triunfo los pone en mayoría en el Congreso, pero con un presidente como Maduro, lo que hace una convivencia difícil, ¿no?, por decirlo menos. Yo creo que la oposición tiene dos caminos. Un camino, digamos, radicalizado, buscar quitar a Maduro lo antes posible, ¿no?, y otro camino más articulado y más lento. No sabemos qué camino van a tomar, la verdad. Coincido contigo en que desde el legislativo la prioridad sería la reconstrucción de la situación y de la orientación del país. Eso es. Pero yo creo que aquí la gran pregunta es, no basta con ganar, después hay que saber aprovechar el triunfo. Aquí la pregunta es, ¿qué van a hacer? Y yo creo que de una pregunta
¿Qué va a pasar en Venezuela para que la circunstancia cambie? Dado lo de ayer, estamos en una segunda pregunta, y es ya la oposición ganó. Ahora la pregunta es, ¿qué va a hacer la oposición? Ayer cerraron las votaciones, 99 diputados de la oposición contra 46. Sí. Faltaban algunas 22. más. El cálculo que se tiene es que tal vez puedan llegar a 118 diputados. Lo que les daría 2/3. Lo cual le da, al momento de tener 2/3, la Cámara se vuelve verdaderamente pues, un elemento en contra de las medidas unilaterales. Y entonces empezarían tal vez una gran cantidad de cosas a modificarse. Y creo que el problema que tiene Maduro, más que contra la oposición, es contra la cohesión interna de su mismo grupo de gente cercana. O sea, el primero que ya tiene, mírele la cara que tenía ayer, es un señor que se llama Diosdado Cabello, que es un hombre verdaderamente el gran enemigo no sé si el gran enemigo, pero el gran contrapunto de Maduro, ¿sí? ¿Por qué? Porque él controla la Cámara, porque él tiene poder. Por algo Chávez, cuando iba hacia Cuba, que él no pensaba morirse, porque como era el gran Chávez, pensó que era inmortal, él dijo, es momento de apoyar a cualquier cosa a Maduro. ¿Por qué? Porque sabía que Diosdado Cabello era el único que podía hacer movimientos para poder dejarlo fuera del poder. Creo que... ¿Y él es de la misma ideología que Chávez y Maduro? Pues yo no sé si se le pueda llamar ideología a toda una bola de cosas que no tienen que ver con ideología, sino con intereses creados, que han ¿Y es de la banda? promovido. ¿Es de la banda? Pues era, pero creo que hay sus diferencias, ¿sí? Y creo que quedan muchos años de mucha lucha y sobre todo de mucha inteligencia de mantenerse unidos, porque hay que reconstruir un país, no tirar un presidente. Si la visión es tirar un presidente, creo que estarían totalmente equivocados, sería desperdiciar una victoria. ¿El Congreso tiene oportunidad de liberar a los presos políticos? Si tiene los 2/3. El Congreso, si tiene los 2/3, tiene la posibilidad de ser un freno y un contrapeso efectivo. Exacto. Frente al cual Maduro no podría por sí mismo. Yo creo que estamos ante un reto de habilidades, ¿no? Es decir, a mí no me gusta decir qué deben hacer, porque pues, sabrá Dios quién soy yo para decir qué deben hacer. La pregunta es, ¿qué pueden hacer? ¿No? Yo creo que esto significa un dique para Maduro, frente a lo cual se puede poner necio, a veces ha dado muestras de serlo, ¿no? Y puede tomar determinaciones pues, obtusas, ¿no? Puede hacerlo, hemos visto que en ocasiones lo hace. O puede ser, digamos, más cauto, puede ser más cauto, ¿no? Y darse cuenta que la circunstancia cambió y entonces buscar un avenimiento en esta difícil convivencia. No sabemos, ¿no? Del otro lado, los otros, como bien decía Raúl, pueden echar por la borda el triunfo, porque en una alianza tan amplia siempre tienes desde los radicales, los ultras, Claro. lo que dices es el momento de acabar con con todo, todo. ¿no? Y tienes, digamos, aquellos más conservadores. Entonces también yo creo que el misterio está de los dos lados. Lo que sí sabemos es que están en una sui generis convivencia. Bueno, ahora llévenlo a México. ¿Trae alguna consecuencia? Yo creo que no va a tener consecuencias, porque de hecho primero tenemos una relación distante con Venezuela, aunque en el ánimo afectivo y del imaginario hay ¿no? La patria latinoamericana. La verdad es que en últimos años México ha volteado más para el norte que para el sur, ¿no? Sí. Y no ha pasado absolutamente nada, maestro. ¿no? Por lo No que es hace el sur no es el lenguaje de México, ¿no? No, ya no Es lo es. hacia arriba. Yo lamentaría, ¿no? Yo personalmente lamento porque creo que nuestra vocación es latinoamericanista, pero pues las cosas han cambiado en un sentido diverso hacia el norte. Pero por lo que hace, digamos, al grupo de aquellas personas que en el activismo político miraban con simpatía a Maduro, pues indiscutiblemente es una derrota para ellos, es un desdoro, ¿no? Para una persona que La Padierna, no se me olvida, fue apoyar a la campaña de Maduro. Y la Padierna abiertamente en Venezuela dijo que México quiere ser como Venezuela y que ella, a nombre de los mexicanos, apoya hay que preguntarle a Maduro. a la Padierna si ¿sabes qué quiere un pasa? país que no abre la boca. 270% de inflación, Por eso. 78% de hambre en las familias. O sea, a esa señora le importa muy poco el futuro de México. Está establecida en los intereses creados de lo que significa un sector político. ¿Pero por qué no abren la boca, doctor, ahorita? Yo creo que aquí, una vez más, yo creo que aquí no nos asustemos
todas las figuras políticas utilizan el plural majestático, ¿no? Todas, ¿no? Todas hablan a nombre de México. No importa de qué partido sean, se sienten los voceros de la voluntad popular. Popular, sí, Entonces, sí, sí. un recurso, digamos, retórico de la demagogia, ¿no? A ver quién me desmiente. Yo hablo a nombre de México, el de frente habla a nombre de México, aunque nos contradigamos. La pregunta sería, a ver, México, ¿a nombre de quién estás? ¿No? ¿A quién le das tu voz? Porque todos hablan a nombre tuyo, ¿no? Claro. Yo le mandé una carta en el periódico, en La Razón. Réstame, le dices. No, le dije, ¿quién te autorizó que a nombre mío digas que yo apoyo a Maduro? Le dije, no. Mire, ¿sabe qué creo? Que lo más importante de las encuestas es cómo se hace la pregunta. Sí. Y creo que al fin de cuentas, tener un criterio con base en las encuestas es muy difícil porque no sé por qué pienso que un gran porcentaje del voto de un ser humano es emocional, que no tiene que ver con un sentido de trayectoria, tiene que ver con cómo ve al líder, qué le parece el líder, qué tan coherente es. Está demostrado. 90% del electorado, 90, doctor Newman, del electorado Son vota por emocionales. corazón. 10% O sea, con la los panza, intelectuales, o con el corazón, Ajá. o con lo que quiera. Con lo que sea. Sí, Pero ¿me entiendes? independientemente de Pero eso, ese es un comportamiento independientemente mundial de con qué una parte del elección. cuerpo se vote, Sí. ¿no? Yo creo que la cuestión es qué tanto la gente expresa cuando le preguntan su real sentir. Maestro, yo creo que hay una gran cantidad de gente que oculta, como ahí lo hemos hablado antes, Yo creo que lo sus que tú reales decías es muy cierto, ¿no? convicciones. Tú uso tus palabras. A esta distancia, mucha gente dice, ¿qué le voy a regalar a mi mujer el año que entra? Pues no sé. O sea, la respuesta es no sé. Claro. Y para no decir no sé, digo cualquier cosa. Cualquier cosa. Hay otros que pueden decir, si ahora fuera, pues yo votaría así, pero pues si hoy, ¿no? Entonces yo creo que la pregunta es, ¿qué correlación hay entre lo que dice en un momento determinado y va a acabar haciendo? No sé cuáles sean los estudios que reflejen cuál es la correlación, ¿no? Y en función del tiempo, Ahora, no lo sé. con respecto a Venezuela, un último comentario. La democracia no es escoger al malo o al bueno, sino que el malo y el bueno sean escogidos de manera correcta, por un proceso legal, porque un pueblo así lo desea. Lo que pasó ayer es una gran lección de una sociedad civil que lucha porque su país sobreviva. Es una gran lección para todos nosotros. Ojalá lo logre. Y se lo deseo. Ya se acabó el programa. Pues Nada más les recuerdo a mi público, le voy a Y platicar ya algo. se quedó el maestro Le con voy a una platicar algo a respuesta. mi público importante. Hubo una encuesta que yo estuve ahí, y la vi, 10 encuestas de grupo, en que preguntaron si veían el Playboy Channel o no. Ahora, era desde jóvenes y jóvenes hasta adultos y adultas. Nadie nadie lo veía. ve. Entonces, la pregunta cuando salimos, ¿cómo es posible que entonces en Estados Unidos y en México haya más de 35 millones de suscripciones en esa época? Pagando $20 al mes. O todo el mundo decía, es que yo lo compro por los buenos artículos que Artículos. salen. La Nosotros, revista. Puro No, pero esto vergonzante, era lo de la maestro. televisión, el Playboy Channel. Era impresionante. Gracias. Buenas noches. Gracias, Pepe. Gracias, Raúl. Dios, maestro. Tengan Dios, una doctor. linda semana. Tranquilos que ya van a empezar posadas muy pronto. Aliviánense, relájense y lleguen Cuidado sanos con el y salvos catarro. a su casa. Cuidado con el No, catarro. no me lo diga a mí, maestro. Cuidado con el Cuidado catarro. con el catarroso. Sí, A caray. nuestro staff, gracias. Feliz fin de semana. Nos vemos el próximo domingo, Dios mediante.